Bienvenidos a la Capilla de Fe. Su servidor, el pastor José Antonio Laporte, de la Iglesia La Voz de Esperanza de St. Louis. Le damos una vez más las gracias a nuestro Padre Celestial porque podemos compartir su palabra con usted hoy en día. Así es que con las bendiciones de Dios vamos a estudiar su palabra, pero siempre comenzaremos con una oración. Oremos. Eterno Dios, que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por cuidar de nosotros, gracias te damos por hacer nuestro Salvador, nuestro Redentor. Te suplicamos, Padre, que nos bendiga según estudiamos tu palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable y nos ayude a entender tu voluntad. Porque estas bendiciones te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy el tema que le voy a presentar es titulado 8 cosas que Dios no puede hacer. 8 cosas que Dios no puede hacer. Hermanos, a veces nosotros pensamos que por una razón u otra nuestra fe no es muy fuerte, no es profunda en nuestro Señor Jesús. A veces vamos a las iglesias y recibimos una bendición, sí, pero no lo suficiente. A veces salimos como sintiéndonos vacíos. A veces durante las semanas probablemente nos sentimos que no tenemos la suficiente fe para continuar el día. O quizás con una situación que estamos confrontando, nos sentimos débiles. Hay muchas personas, amigos, que sí quieren estar sirviéndole al Señor. Desean de tener una fe intachable. Desean ser buenos seguidores para nuestro Señor Jesús. Pero hermanos, estas mismas personas no están haciendo lo suficiente para ayudarse. Una escritora inspirada por Dios dijo: Dios no fuerza la voluntad ni el juicio de nadie. No se complace en la obediencia servil. Quiere que las criaturas salidas de sus manos le amen porque es digno de amor. Quiere que le obedezcan porque aprecian debidamente su sabiduría, su justicia, su bondad. Y todos los que tienen justos conceptos de estos atributos le amarán porque serán atraídos a Él por la admiración de sus atributos. Qué bonito paisaje. Hermanos, Dios no fuerza a nadie. Dios nos apila con su amor, extiende su gracia infinita. Pero Dios conoce de que nosotros como seres humanos tenemos que poner de nuestras partes para que nosotros abramos nuestros corazones a Él. Ninguna obediencia es forzada. Y hay ciertas cosas que Dios desea que hagamos, pero no nos va a forzar a hacerlas. Pero estas cosas son útiles
útiles para nuestra salvación, útiles para nuestro camino con Dios, útiles para que nosotros podamos tener una vida llena de fe. Hermanos, voy a compartir con ustedes 8 cosas que Dios no puede hacer por usted. Es importante que nosotros comprendamos que hay ciertas responsabilidades que nos toca a nosotros como individuos para que Dios pueda trabajar en nuestras vidas. Estas 8 cosas son útiles para nuestra vida cristiana. Número 1, Dios no puede someterse por usted. Dios no obliga a nadie a someterse bajo su voluntad. Dios nos ofrece la esperanza, nos ofrece el camino, pero no nos obliga a servirle. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 13, nos dice algo de importancia y dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ay, queridos hermanos, ahí el apóstol Pablo nos dice que debemos de someternos voluntariamente a Dios. Dios desea que todo lo que hagamos sea porque lo amemos a Él. Y porque lo amamos a Él, lo deseamos hacer. Y así es que queremos someternos a Dios, pero de nuestra voluntad, porque así es que Dios lo desea. Punto número 1, recuérdense, no podemos ser obligados a someternos a Dios. Punto número 2, Dios no puede vivir una vida santa por usted. Se lo voy a repetir. Dios no puede vivir una vida santa por usted. Para vivir una vida santa tenemos que consagrarnos, dedicarnos y someternos a la influencia y la voluntad del Espíritu Santo. Sí, hermanos, tenemos que someternos al Espíritu Santo para que Él limpie y trabaje en nuestras vidas. En el libro 2 de Corintios capítulo 1 versículo 7 nos señala este punto de gran importancia. 2 Corintios 7:1, y así dice: así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiámonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ay, queridos hermanos, qué precioso. Tenemos que someternos para que el Espíritu Santo pueda trabajar y limpiar nuestras vidas y dirigirnos a una vida limpia, pura, una vida santa. Tenemos que humillarnos y seguir el camino que Dios desea que sigamos. El yo, ese yo que insiste en hacer lo que le da la gana, tiene que morir y dejar que Cristo viva en ese yo.
A veces siempre pensamos, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra, yo también. No le damos el lugar a Dios para que Él pueda lograr un milagro en nuestras vidas y ayudarnos a vivir una vida pura y santa. Punto número 3. Dios no puede obligarte que ores. Oh, hermanos, la oración es tan importante en la vida cristiana. Dios no puede forzarte que ores, pero si deseas que ores, que lo busque. La oración es la única comunicación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. La oración nos mantiene enfocados en nuestro camino con Dios. Por medio de la oración le comunicamos a Dios todo nuestro ser, todos nuestros deseos, todas nuestras necesidades en la vida. Por medio de la oración somos abrazados por la justicia, por el perdón, por la misericordia de nuestro Padre Celestial. En el libro de Salmos, capítulo 55, el rey David nos da un ejemplo en cómo nosotros debemos de orar. Él nos dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¡Ay, qué linda promesa! ¡Qué lindo ejemplo para nosotros! La oración es algo que necesitamos como el cuerpo necesita nutrición. La oración es la nutrición espiritual, esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Y a veces, queridos hermanos, somos muchos que no oramos lo suficiente. En la oración hay poder. El que ora y el que cree en la fe en Dios y confía en Dios, esa oración se convierte en un milagro. Así es que, amigos, tenemos que orar. Pero Dios no nos va a forzarnos. Es el deseo que vivamos como soldados de la oración. Punto número 4. Dios no puede arrepentirse por usted. El arrepentimiento nos toca a nosotros. Dios le toca perdonarnos. Pero nosotros tenemos que reconocer cuando hacemos el mal y cuando necesitamos un cambio, cuando necesitamos ser perdonados, cuando necesitamos acercarnos a Dios. La responsabilidad de nosotros es arrepentirnos. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, se halla otra cita, una cita que es de gran importancia acerca del arrepentimiento. Así dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esta circunstancia, al oír la predicación de los apóstoles, sus corazones de la audiencia fueron conmovidos,
tanto así que sintieron la necesidad de acercarse a Dios y ser perdonados. Y le preguntaron al apóstol Pedro, hermano, ¿qué debemos de hacer? Y la primera cosa que él mencionó, arrepiéntese y sométase al Señor. Hermanos, Dios desea que nosotros seamos perdonados. Él desea que nosotros podamos sentir esa limpieza, pero tenemos que reconocer que la necesitamos. Y para obtenerla, tenemos que pasar por el proceso de ser arrepentido por el mal que hemos hecho. En Salmos 51, también ahí nos dice el salmista algo de importancia acerca del arrepentimiento. Salmos 51, 17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado nos despreciaréis tú, oh Dios. Oh hermanos, miren lo que dice. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Es un espíritu que está quebrantado. Es un corazón contrito. Uno que en realidad desea ser perdonado, que desea la presencia de Dios, que desea esa gran limpieza que nos da el Espíritu Santo. El salmista también, él había mencionado en un tiempo cuando él había cometido un pecado. El rey David escribió un salmo y era una oración a Dios de arrepentimiento. Y ese salmo se halla en el Salmo 51. Pero solamente le voy a leer el verso. Miren lo bonito que él le ora al Señor. Oh Dios, cree en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él deseaba ser perdonado, limpiado. Y lo dijo de todo corazón. El arrepentimiento, hermanos, es cuando determinamos a no repetir el mismo pecado. Cuando determinamos de hacerlo bien. Cuando determinamos que queremos estar junto al Señor. Oh, hermanos míos, eso es lo que en realidad el Señor desea. Hermanos, ¿por qué esperar? Arrepiéntese y busquen por el perdón de Dios. Punto número 5. Dios no puede confesar por usted. El número 4 fue arrepentirnos, pero el número 5 es confesar. La confesión es para nuestro beneficio y no para el beneficio de Dios. La confesión es cuando admitimos nuestras incapacidades. El confesar es pedir unión con el Espíritu Santo. Hermanos, Dios no puede forzarte que confiese. Lo que Dios desea es que reconocemos, que podamos reconocer el mal, que podamos entender que necesitamos un Salvador. Él quiere que nosotros podamos sentir eso, que necesitamos un Salvador, que necesitamos ser perdonados. Y Él nos dice: venir a mí y confesar tus pecados y serás perdonado. Eso es lo que desea el Señor.
En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, también encontramos un detalle muy importante cuando se habla sobre la confesión. Y nos dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ay, queridos hermanos, qué precioso mensaje se halla en estas escrituras. Lo que nos dices es plenamente, si tratamos de cubrir nuestros pecados, no vamos a obtener la misericordia y el perdón de Dios. Pero si los confesamos, Dios tendrá misericordia de nosotros y nos perdonará y nos llenará de nuevo de su amor infinito. También nos dice en la palabra de Dios en el libro de Juan lo siguiente, Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, si confesamos, Dios nos perdonará, nos limpiará de toda maldad. Hermanos, la condición es si confesamos. Eso nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que iniciar ese paso para que Dios nos perdone. Tenemos que confesar. Punto número 6. Dios no puede estudiar las escrituras por nosotros. Hay muchas personas, hermanos, que desean conocer a Dios, quieren servirle a Dios, pero no estudian la palabra de Dios. En segunda de Timoteo nos encontramos otro versículo que es importante, segunda de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarle a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. El estudio bíblico personal juega un papel esencial en nuestro camino espiritual diariamente. Dios se comunica por su palabra. Dios revela su voluntad a nosotros por su palabra. Si dedicamos a obtener la dirección e instrucciones que Dios tiene para nosotros mismos, tenemos que estudiar su palabra. El estudiar la palabra de Dios conjunto con la oración va a refrescar nuestras vidas espirituales. A través de su palabra, Dios transforma a nuestros caracteres. Así es que, hermanos, la palabra de Dios, a estudiarla, nos va a ayudar a conocer a Dios, andar con Dios y poder vivir para Dios. Punto número 7. Dios no puede asistir la iglesia por ti. En el libro de Hebreos nos dice que no dejemos de congregarnos. Ir a la iglesia es importante, queridos hermanos, y tenemos que reunirnos con nuestros hermanos para poder fortalecernos unos hacia el otro. Es esencial para ayudarnos en este camino que es bastante duro, pero posible en fe y en esperanza.
Así es que vayan a la iglesia. Dios no lo va a forzarlo, pero Dios sí desea que vaya a la iglesia y comparte con sus hermanos. Punto número 8, el punto final. Dios no puede obedecer los 10 mandamientos por usted. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, nos dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y también en el capítulo 15, versículo 10, nos dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, amigos, Dios no puede obedecer por usted los mandamientos. Una vez más, le quiero decir que esa responsabilidad nos toca a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Así es, con todo su amor divino, Dios desea lo mejor para usted. Y lo que Él desea es que usted sea salva. Pero, hermanos, son 8 cosas que siempre recuérdense que usted tiene que hacer, porque Dios no lo puede hacer por usted. Padre Celestial, gracias por señalarnos estos importantes puntos, Señor. Bendícenos, cuídanos, y gracias por tu amor infinito. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que, hermanos, que Dios me los bendiga y recuérdense, tenemos que obedecer a Dios. No podemos pensar que Dios va a hacer todo por nosotros. Tenemos que poner de nuestras partes. Que Dios los bendiga y los cuide. Amén.